Y para hacerle frente a las alzas derivadas del aumento histórico del salario mínimo, el gobierno evalúa decretos que apuntarían incluso a un control de precios para evitar las especulaciones. El gobierno calcula que la incidencia que tendrá este aumento del salario mínimo en el costo de vida no supera el 0,6%. Estos son algunos apartes de los anuncios del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo. Muchos sectores están advirtiendo que por cuenta del aumento del salario mínimo vital en el 23%, pues que también por esa misma vía eventualmente podría haber un aumento en los precios de la vida diaria de los colombianos. Entiendo que el gobierno está pensando en adoptar medidas para hacerle frente a esta situación. Pues primero vamos a controlar muy bien que no ocurran fenómenos especulativos, que son ilegales. Y para eso vamos a reforzar las medidas que tiene a disposición el gobierno para evitar fenómenos especulativos. Los cálculos que nosotros tenemos en el gobierno es que la presión que puede haber sobre los precios de los bienes y productos derivados del incremento del salario mínimo es un impacto marginal de solo el 0,6%. Ministro, ¿cómo van a frenar esos fenómenos que usted llama especulativos? Pues con los instrumentos legales de los que dispone el Estado colombiano para evitar fenómenos de especulación que son además ilegales. ¿Qué instrumentos, ministro? Estamos precisando una serie de medidas de control de precios con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Hacienda y por supuesto con las superintendencias encargadas de controlar y de sancionar estos fenómenos especulativos. Pero ministro, aquí quisiera que nos aclarara algo y es, una cosa es la especulación, que es cierto, digamos, podría haber una vigilancia, ¿cierto?, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y otras herramientas que ustedes tienen, pero es distinto un control de precios, es decir, que por cuenta del mismo dinamismo de la economía los precios vayan subiendo y que el gobierno establezca algún tipo de tope en algunos sectores. ¿Eso es lo que quieren hacer? No, lo primero que estamos haciendo es desindexar los productos que están pendientes por hacerlo, por desindexarlos y que siguen estando atados al salario mínimo. Por ejemplo, el de vivienda de interés prioritario y el de vivienda de interés social. En los próximos días vamos a expedir un decreto y vamos a terminar de completar la lista de esa desindexación. Hasta ahora, en los últimos años, incluyendo este gobierno, se han desindexado 225 productos y vamos a seguir completando esa tarea, un asunto que vamos a anunciar en los próximos días y que estamos preparando con el Ministerio de Hacienda. Sí, pero déjeme, le contrapregunto algo, ministro. ¿Ustedes evalúan la posibilidad de emitir un decreto que controle los precios en el país? Estamos evaluándolo. ¿Y con qué características sería, ministro? Estamos evaluándolo. Pero ustedes prevén que eventualmente, por ejemplo, piense usted en un restaurante, en un hotel, en lugares donde por cuenta del aumento del salario mínimo en un 23%, pues ellos tendrían que subir también sus tarifas para la gente, para los usuarios. ¿Estarían ustedes pensando en regular y no permitir que haya un aumento, digamos, el que consideren esos restaurantes o esos hoteles? Le repito, estamos evaluando este tipo de medidas, entre otras porque, como lo dije al principio, para nosotros en nuestros cálculos, el impacto de el valor del salario mínimo sobre los productos es del 0,6%. Luego, entonces, el incremento de un producto final no puede ser el del mismo al incremento o igual al incremento del salario mínimo, entre otros, porque en la producción de un bien o servicio concurren otros factores de producción distintos al salario mínimo. Acopia ha dicho que esos márgenes de esas empresas que además son el 99,7% de las empresas que hay en Colombia, son del 6-7%, son márgenes muy chiquitos y obviamente al tener que hacer ese esfuerzo por llegar hasta el salario mínimo que ustedes han decretado, pues eso obviamente los va necesariamente o suben precios o despiden gente. En ese orden de ideas, ministro,
¿por qué ustedes, y qué pena le insisto en la pregunta, hacen ese cálculo de que será tan pequeño el aumento en los precios? Para la FAMI y la pequeña empresa, ya el Ministerio de Comercio acaba de lanzar una línea de crédito especial. Vamos a lanzar una línea de crédito especial también en estos primeros días de enero a través de Bancoldes. Es una línea de crédito que tiene ya lista el Ministerio de Hacienda, y en el marco de la emergencia económica expediremos unas normas de alivios tributarios para la FAMI y la pequeña empresa. Bien, entre tanto, de acuerdo con cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el aumento del salario mínimo para 2026 va a profundizar el hueco en las finanzas del Estado. María Fernanda Tarazona, ¿qué detalles se conocen y de qué tamaño sería? Catalina, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertó que el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo para este año de un 23% tendrá efectos negativos sobre el equilibrio de las finanzas públicas. Dice que podría aumentar la deuda en 5.3 billones de pesos para este año, mientras que para el 2027 será de 8 billones de pesos, principalmente por un menor nivel de recaudo por parte de la DIAN, dada la mayor carga que tendrán las empresas. Para el año 2026, lo que considera nuestro impacto de lo que pudimos cuantificar, porque hay varios factores que no pudimos cuantificar, aunque sabemos que tienen impacto fiscal, son el gasto en pensiones de las personas que están en Colpensiones si tienen pensión de un salario mínimo o un poco más. Eso vale 4,7 billones de pesos. Y el otro impacto para el 2026 es el incremento en el salario de los funcionarios públicos que devengan un salario mínimo o un poquito más. Para el año 2027 en adelante estamos incluyendo un efecto adicional a esos dos, y es que las utilidades de las empresas podrían reducirse parcialmente, es decir, alrededor del 25% del incremento en el costo salarial que implica el salario mínimo se ve reflejado en una reducción de las utilidades de las empresas y por esa vía en un menor recaudo tributario a partir de ese año. Y es que según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este mayor desbalance fiscal dificulta el retorno a la senda de reajuste prevista en la regla fiscal y también deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública en un contexto en el que la situación del país de las finanzas públicas es considerada crítica. Incluso el gobierno ya ha declarado una emergencia económica. Muy complicado todo el panorama económico fiscal del país. María Fernanda, muchísimas gracias. Y sabemos muy bien que usted allá, mientras que está viendo el noticiero y quizás está almorzando o alistándose para salir a hacer vueltas, dice, ¿qué es toda esta maraña de conceptos? Pues sí, hace parte de la macroeconomía del país, pero impacta directamente el bolsillo de cada colombiano, y por eso es muy importante que todos entendamos de qué se trata. Y en esta tarea nos va a ayudar en la tarde de hoy el exministro de Hacienda, el señor José Antonio Ocampo. Señor exministro, muchísimas gracias. Feliz año para usted y su familia. Bueno, lo mismo para usted, para su familia, para todos los oyentes de Caracol. Bueno, exministro, comencemos por lo que acabamos de escuchar, y es la explicación del director del Comité de la Regla Fiscal, el señor Betancourt, de cómo esto va a ahondar el hueco fiscal que ya traíamos en el país. ¿Qué opinión le merece y en qué panorama quedamos? ¿Cómo le explicamos esto así desmenuzadito a las señoras, a los señores que están viendo el noticiero hasta ahora? Bueno, ese es uno de los efectos. Me parece muy bien que el Comité de la Regla Fiscal ha hecho ya unas estimaciones sobre esa materia. Pero digamos, hay otros efectos. Tal vez el efecto más importante es sobre la informalidad laboral. O sea, en qué medida, digamos, este aumento, este costo laboral más alto va a hacer que muchos puestos que se creen no sean puestos formales. Y yo en ese sentido estoy muy preocupado en particular por la pequeña empresa, además con los trabajadores, digamos, de la vida diaria, digamos, que dan servicios familiares, por ejemplo, y muchos puestos de trabajo pueden ser recortados por el mayor aumento, por ese aumento tan fuerte del salario mínimo. Yo creo que el tema laboral es el que tendremos que mirar con más detalle, a ver, digamos, cómo se evoluciona. El otro es el costo de vida. O sea, no queda la menor duda de que esto va a generar un costo de vida, y creo que el cálculo del 0.6 que mencionó el ministro del Trabajo es totalmente ficticio. El aumento tiene que ser de bastante más que eso. Y lo preocupante, además, es que digamos, la discusión en la Junta Directiva del Banco de la República se va a hacer más compleja.
ya en la última reunión hubo 2 miembros que querían aumentar la tasa de interés y no me sorprendería que incluso en la reunión de enero decían aumentar la tasa de interés. Doctor Ocampo, también quiero preguntarle por un tema que acaba de tocar el ministro de Trabajo, quien señala o plantea la posibilidad de expedir decretos para controlar precios y evitar especulaciones, y también anuncia la expedición de un decreto para desindexar esas viviendas BIS. ¿Esto sería posible? Sí, lo de la desindexación es posible y me parece positivo. De hecho, debo decir que yo fui el que inicié la desindexación, digamos, a fines del 2022. Y creo que más bien se ha retrasado mucho en completar la lista de los productos desindexados. Eso me parece positivo. Lo de los controles de precios sí no me parece correcto, porque digamos, en contra de lo que dijo el presidente en su discurso, los costos laborales son costos y por lo tanto, digamos, elevan los precios de varios productos y de varios servicios sobre todo. Entonces, eso habrá que ver, digamos, cómo se da en la práctica y no sé, digamos, en qué sentido, digamos, puede, incluso aplicarse un control de precios. Y ciertamente no es por especulación, ese término es totalmente erróneo. La especulación no es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir es el traslado de los mayores costos a los precios de bienes y servicios. Campos, ¿usted le ve aspectos positivos a este decreto de aumento del salario mínimo del 23 punto algo %? ¿Tiene cosas positivas que nos pueda compartir? Bueno, obviamente beneficia a como 2,5 millones de trabajadores, que son los que reciben salario mínimo. Entonces es un beneficio obviamente para ellos y bueno, y ellos podrán demandar más productos. Ahora, el aumento de la demanda va a depender también, digamos, de cuáles son los efectos sobre precios. O sea, para otros trabajadores es posible que el salario real, digamos, disminuya por el aumento de precios, ¿no? Entonces, tendremos que ver exactamente cómo es el balance entre esas fuerzas, pero yo creo que también podría haber un aumento de la demanda agregada de la economía. Doctor Ocampo, ahora cuéntenos esos aspectos negativos que usted puede percibir de este aumento del salario mínimo. Bueno, a ver, incluso le reitero algunos. Para mí el más importante es sobre el empleo y sobre todo sobre la informalidad laboral. Ese para mí es el caso más importante, el efecto más importante de todos, incluyendo el efecto que tiene a través de las micro y pequeñas empresas, la mayoría de las cuales pagan salarios mínimos. Y por lo tanto, para ellas el costo se ha aumentado significativamente para los trabajadores que emplean. Entonces, ese también es un efecto que digamos, complejo, digamos, que habrá que ver cómo se maneja. Después tenemos los efectos sobre precios. Varios productos y sobre todo varios servicios van a ser afectados. Incluso en algunos casos el efecto puede ser significativo. Miren, por ejemplo, el cultivo de flores, que es uno de nuestros principales, o el cultivo de café, o digamos cualquier otro producto agropecuario de exportación, digamos, los precios se le están aumentando significativamente. Entonces, una de las cosas positivas que estábamos viendo es precisamente ese auge de exportaciones no tradicionales. Muchos de estos productos van a ser afectados por esto y obviamente como la tasa de cambio no se está devaluando, más bien ha tendido a reevaluarse un poco. Ese es un efecto que también es perjudicial. Y bueno, ahí están los efectos fiscales que mencionábamos al comienzo y que fue lo que anotó el comité de la regla fiscal. Es decir, hay un conjunto de efectos complejos, digamos, que yo espero ver cómo el gobierno los va a manejar. Digamos, por ejemplo, veo que el ministro del Trabajo también anunció que había unas líneas de crédito especiales para las pequeñas empresas. Sí. Eso no compensa. Eso ayuda, pero no compensa, digamos, los aumentos de costos. Ellos tendrán que trasladar eso a precios de sus productos y es posible que no puedan vender lo mismo y por lo tanto algunas de ellas serán afectadas. Sí, es ahí justamente donde se desvirtuaría ese argumento que ha dicho el gobierno, que cuanta más plática tenga la gente en su bolsillo, pues más capacidad adquisitiva y se dinamizará la economía. Señor Ocampo, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias Caracol y muchísimas gracias por ayudarnos en la tarea de llevar este contenido un poquito más liviano a todos los televidentes para que comprendan la importancia. Que tenga un feliz día, señor.
Bueno, muchas gracias. Usted de nuevo, feliz año para usted y para todos la audiencia de Caracol. Muchas gracias.